Hoy no vas a dormir aquí, Ernesto. La frase cayó sobre la sala como una piedra lanzada contra un cristal. Durante unos segundos nadie respiró. Ernesto Beltrán permaneció de pie junto a la mesa del comedor, con una pequeña torta de cumpleaños entre las manos. La había comprado él mismo en una panadería del barrio porque, a sus 62 años recién cumplidos, todavía conservaba la ingenua costumbre de esperar algún gesto de cariño de su familia. La torta tenía una vela torcida en el centro y una inscripción sencilla escrita con crema azul: «Feliz cumpleaños, Ernesto». Nadie la había pedido. Nadie la había elegido para él. Él mismo había tenido que pronunciar su nombre frente a la dependienta cuando ella preguntó qué debía escribir. Y aún así, al llegar a casa, había sonreído. Había pensado que tal vez Irene, su esposa, estaría cansada. Que tal vez sus hijos, Martín y Carolina, llegarían más tarde con una sorpresa. Que quizás el silencio extraño de los últimos días no era desprecio, sino preparación. Pero ahora, frente a él, Irene lo miraba con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Llevaba un vestido rojo oscuro, demasiado elegante para una cena familiar. Su cabello rubio cenizo estaba recogido con precisión, sin un solo mechón fuera de lugar. En su rostro no había tristeza, ni incomodidad, ni culpa. Solo impaciencia. A su lado, Martín, el hijo mayor, sostenía una carpeta negra contra el pecho. Tenía 35 años, traje caro, reloj brillante y esa expresión de superioridad que había heredado de su madre. Carolina, la menor, estaba sentada en el sofá revisando su teléfono, como si aquello fuera una molestia inevitable antes de irse a una reunión más importante. Junto a ella estaba Víctor, su esposo, un hombre de sonrisa calculada que nunca había disimulado el desprecio que sentía por Ernesto. «¿Qué dijiste?», preguntó Ernesto en voz baja. Irene suspiró, como si repetirlo fuera una carga. «Dije que hoy no vas a dormir aquí. Hemos hablado como familia y creemos que lo mejor es que te vayas». Ernesto sintió que la torta pesaba de pronto como una losa. «¿Que me vaya?», murmuró. «Irene, esta es mi casa». Martín soltó una risa breve, seca, cruel. «Papá, por favor. No empieces con dramas». La palabra papá salió de su boca sin ternura. Era un sonido vacío, una formalidad cansada. Ernesto miró a su hijo. Durante un instante no vio al hombre de traje frente a él, sino al niño de 7 años que lloraba en la puerta del colegio porque tenía miedo de entrar solo. Recordó cómo lo había cargado en brazos, cómo le había prometido que esperaría afuera todo el día si hacía falta. Recordó sus manos pequeñas aferrándose a su cuello. Ahora esas mismas manos sostenían una carpeta llena de papeles. «Martín», dijo Ernesto, «¿qué está pasando?». Carolina levantó la vista del teléfono. «Pasa que mamá ya no puede más. Nosotros tampoco». Esto se volvió insostenible. ¿Insostenible? Ernesto parpadeó, confundido. «¿Qué cosa?». Víctor sonrió con una falsa compasión. «Tu presencia, Ernesto. No lo tomes mal, pero esta casa necesita otro ambiente. Otro nivel. Irene tiene derecho a vivir tranquila». La torta tembló entre las manos de Ernesto. «Hoy es mi cumpleaños», dijo, como si esa frase pudiera detener la escena. Irene apartó la mirada apenas un segundo. No porque sintiera culpa, sino porque le molestaba que él intentara despertar lástima. «Lo sabemos», respondió. «Precisamente por eso queríamos hacerlo hoy. Para que empieces una nueva etapa. Sin falsas esperanzas». La vela se inclinó un poco más sobre la crema. Ernesto miró la mesa. Había 4 copas de vino servidas. 4 platos. 4 servilletas de tela.
Él no tenía sitio. Comprendió entonces que no había llegado tarde a una celebración. Había llegado a su propio desalojo. Preparé una maleta, dijo Irene señalando el pasillo. Puse algo de ropa tuya. Lo básico. Mañana puedes mandar a alguien por el resto. ¿Mandar a alguien?, repitió él, sintiendo una presión dolorosa en el pecho. Irene, llevamos 38 años casados. 38 años demasiado largos, dijo ella. El silencio que siguió fue peor que un grito. Ernesto bajó lentamente la torta sobre la mesa. La dejó en el único espacio libre, junto a una botella de vino que nadie había abierto todavía. La vela se apagó sola sin que nadie la soplara. Y de pronto, aquel pequeño humo gris que subía desde la mecha le pareció una imagen perfecta de su vida. Algo que ardió durante años para otros. Y que terminó apagándose sin aplausos. Pero para entender cómo Ernesto Beltrán llegó a estar de pie en su propio comedor, el día de su cumpleaños, frente a una familia dispuesta a echarlo como si fuera un mueble viejo, hay que volver atrás. Mucho antes de esa noche. Antes de los papeles. Antes de la maleta. Antes de que Irene pronunciara la frase que lo partió en dos. Hay que volver a la época en que Ernesto todavía creía que el amor era suficiente para sostener una vida entera. Conoció a Irene Salvatierra en una feria universitaria en Valencia, cuando ambos tenían poco más de 20 años. Él estudiaba contabilidad por las noches y trabajaba de día en una empresa de suministros eléctricos. Ella estudiaba administración de empresas y caminaba por los pasillos con una seguridad que hacía que todos voltearan a mirarla. Irene era brillante, ambiciosa, hermosa de una manera casi intimidante. Tenía la risa fácil cuando quería agradar y una mirada de hierro cuando alguien la contradecía. Ernesto, en cambio, era reservado, trabajador, de sonrisa tranquila. No destacaba en los grupos grandes, pero quien lo conocía de cerca descubría en él una nobleza poco común. El día que hablaron por primera vez, Irene había perdido una carpeta con documentos importantes para una presentación. Ernesto la encontró debajo de una mesa y corrió por todo el campus hasta alcanzarla. «Creo que esto es tuyo», dijo, agitado. Irene miró la carpeta, luego lo miró a él. «Me acabas de salvar la vida». Ernesto se sonrojó. «No fue tanto». «Para mí sí». Ella sonrió. Y aquella sonrisa fue suficiente para que Ernesto comenzara a imaginar un futuro entero. Durante los primeros años, Irene le hizo creer que él era indispensable. Le decía que su calma la equilibraba, que su paciencia era un refugio, que ningún hombre la había tratado jamás con tanta ternura. Ernesto la escuchaba fascinado, convencido de que había encontrado a la mujer de su vida. Se casaron cuando él tenía 26 años y ella 24. No hubo una gran boda, pero Ernesto recordaría siempre a Irene entrando al juzgado con un vestido blanco sencillo y un ramo de flores amarillas. Recordaría su mano apretando la suya. Recordaría la promesa que ella murmuró cuando firmaron. «Vamos a construir algo grande, Ernesto. Tú y yo contra el mundo». Él le creyó. Y durante muchos años actuó exactamente como si aquella frase fuera sagrada. Al principio vivieron en un pequeño piso alquilado en las afueras. Ernesto trabajaba jornadas dobles para pagar las cuentas mientras Irene intentaba levantar una consultora de gestión empresarial. Ella tenía talento, pero también tenía un carácter difícil. Perdía clientes por su impaciencia, discutía con socios, cambiaba de planes cada pocos meses. Ernesto jamás se lo reprochó. Cuando ella llegaba frustrada, él ya tenía la cena preparada. Cuando ella lloraba porque un proyecto no salía, él le decía que solo necesitaba tiempo. Cuando las deudas comenzaron a acumularse, él vendió el coche que había comprado con sus ahorros de juventud. «Es temporal»,
le dijo Irene, abrazándolo una noche. Te juro que un día te lo voy a devolver todo. Ernesto le acarició el cabello. No tienes que devolverme nada. Somos un equipo. Esa frase, que entonces sonó hermosa, se convertiría años después en su condena. Porque Irene aprendió que Ernesto siempre cedía. Siempre esperaba. Siempre perdonaba. Y al principio, quizás sin darse cuenta, comenzó a apoyarse en esa bondad hasta convertirla en obligación. Cuando nació Martín, Ernesto pidió reducir su jornada laboral para ayudar en casa. Irene acababa de conseguir sus primeros contratos importantes y no quería detenerse. Él entendió. Cambiaba pañales, lavaba biberones, dormía apenas 3 horas y aún así se levantaba temprano para ir al trabajo. 2 años después nació Carolina. Para entonces, Irene ya no pedía ayuda. La exigía. Tú eres mejor con los niños, decía, poniéndose los pendientes frente al espejo. Además, mi trabajo es más importante ahora. Si yo crezco, crecemos todos. Ernesto asentía. Y así, poco a poco, la vida fue acomodándose alrededor de Irene como los muebles alrededor de una reina. Ella tomaba decisiones. Él resolvía consecuencias. Ella soñaba en voz alta. Él pagaba en silencio. La consultora de Irene empezó a prosperar cuando ella conoció a empresarios influyentes y aprendió a moverse entre ellos con elegancia. Cambió su ropa, su forma de hablar, sus amistades. Comenzó a frecuentar cenas, eventos, congresos. Ernesto la acompañaba cuando ella se lo pedía, aunque nunca se sentía cómodo entre personas que medían el valor de un ser humano por la marca del reloj o el barrio donde vivía. Aún así, iba. Sonreía. Sostenía su bolso si ella necesitaba saludar a alguien. Se quedaba callado cuando Irene lo presentaba con frases cada vez más pequeñas. Al principio decía: mi esposo, Ernesto, es contador. Luego: Ernesto, mi marido, me ayuda mucho en casa. Después: él es Ernesto. Y finalmente, en muchas reuniones, simplemente dejaba de presentarlo. Él fingía no notarlo. Pero lo notaba todo. La primera vez que Irene lo humilló delante de otros ocurrió en una cena con socios. Ernesto había cometido el error de opinar sobre un tema financiero que conocía bien. Uno de los invitados lo escuchó con interés y le hizo una pregunta. Ernesto respondió de manera clara, incluso brillante. Durante unos segundos, la mesa lo miró con respeto. Irene no lo soportó. «Ay, Ernesto», interrumpió con una risa ligera, «no aburras a todos con tus cuentas domésticas. Una cosa es llevar recibos y otra hablar de inversiones reales». Algunos rieron. Otros bajaron la mirada, incómodos. Ernesto sonrió como si el comentario no le hubiera dolido. Pero esa noche, mientras lavaba los platos después de llegar a casa, permaneció más callado de lo habitual. Irene se acercó a la cocina con una copa de vino en la mano. «No te habrás ofendido, ¿verdad?» «No», mintió él. «Es que a veces no sabes leer los ambientes. Yo solo intenté evitar que hicieras el ridículo». Ernesto apretó la esponja entre los dedos. «Claro. No lo tomes como algo personal. Tú tienes tus virtudes». «¿Cuáles?», preguntó él, intentando sonreír. Irene bebió un sorbo. «Eres bueno. Servicial. Estable». Lo dijo como quien enumera cualidades de una silla. Bueno. Servicial. Estable. Nada más. Con los años, esas pequeñas heridas se multiplicaron. Martín creció viendo a su padre obedecer y a su madre mandar. Aprendió pronto que voz tenía más peso en la casa.
Si Ernesto le pedía ordenar su habitación, Martín protestaba. Si Irene alzaba una ceja, obedecía al instante. Carolina, de niña, adoraba a su padre. Se sentaba con él a dibujar, le pedía cuentos antes de dormir, lo abrazaba por la cintura cuando tenía miedo. Ernesto guardaba en una caja todos los dibujos que ella le regalaba. En uno de ellos aparecían los dos tomados de la mano bajo un sol enorme. Abajo, con letras torcidas, Carolina había escrito: «Papá es mi casa». Esa hoja se convertiría en uno de los pocos objetos que Ernesto protegería incluso en sus peores días. Pero Carolina también creció. Y al crecer, comenzó a imitar a Irene. Primero fueron comentarios inocentes. «Papá, mamá dice que no entiendes de moda». Después, burlas. «Papá, no hables así cuando vengan mis amigas». Luego, desprecio. «Ay, papá, tú siempre tan simple». Ernesto intentaba no darle importancia. Se decía que los hijos atravesaban etapas. Que la adolescencia era difícil. Que algún día recordarían quién estuvo en cada fiebre, en cada examen, en cada miedo nocturno. Pero los años pasaron y esa gratitud nunca llegó. La casa donde ocurrió aquella noche de cumpleaños había llegado a sus vidas 17 años antes. Era un apartamento amplio en una finca antigua restaurada. Con techos altos, balcones hacia una avenida arbolada y suelos de madera que crujían suavemente al caminar. Irene se enamoró del lugar apenas lo vio. «Este apartamento cambia nuestra imagen», dijo recorriendo el salón vacío. «Aquí puedo recibir clientes. Aquí podemos ser otra cosa». Ernesto también lo amó, aunque por razones distintas. Dio espacio para que los niños crecieran, una cocina luminosa, una habitación pequeña que imaginó como estudio personal y una terraza donde tal vez, algún día, podría tomar café sin prisa. Pero el precio era alto. Demasiado alto. Irene quería comprarlo de inmediato. Los bancos, sin embargo, no estaban dispuestos a concederle la hipoteca solo a ella. Su consultora tenía ingresos elevados pero inestables, demasiadas deudas comerciales y varios préstamos pendientes. Ernesto, que llevaba años manteniendo una contabilidad impecable y tenía ahorros heredados de su padre, fue quien hizo posible la compra. Hubo una reunión en la notaría. Irene llegó tarde, hablando por teléfono, irritada por un problema con un cliente. Ernesto ya estaba allí, sentado junto al notario, revisando documentos. Había algo extraño en su expresión, una mezcla de cansancio y determinación. «Firma aquí», le dijo el notario a Ernesto. «Como comprador único». Irene levantó la vista. «¿Comprador único?» «Espere, ¿cómo que comprador único?» El notario consultó el expediente. La operación se aprobó con el señor Beltrán como titular. La financiación y el pago inicial proceden de sus cuentas personales. Según la documentación presentada, la propiedad quedará inscrita a su nombre. Irene frunció el ceño. «Eso no fue lo que hablamos». Ernesto se volvió hacia ella con suavidad. «Irene, el banco no aceptó otra fórmula. Dijeron que más adelante podemos revisar». «Más adelante», repitió ella, cortante. El notario, incómodo, acomodó sus gafas. «Si desean modificar el régimen de titularidad, tendrían que rehacer la operación y eso podría poner en riesgo la compraventa». Irene miró las ventanas de la notaría, luego los papeles, luego a Ernesto. La oportunidad de tener aquel apartamento pesó más que su orgullo. «Firma», dijo al fin. Ernesto firmó. Ella también firmó otros documentos menores, poderes de gestión, autorizaciones, trámites relacionados con pagos y suministros. Pero la escritura principal quedó como el notario había indicado: Ernesto Beltrán, propietario único.
Durante meses, Irene no volvió a mencionar el asunto. Después, con el paso de los años, empezó a comportarse como si lo hubiera olvidado. O como si hubiera decidido que la realidad legal no importaba mientras la realidad emocional estuviera bajo su control. Porque en aquella casa, aunque los papeles dijeran otra cosa, todos actuaban como si Irene fuera la dueña absoluta. Ella eligió los muebles. Ella ordenó reformas. Ella decidió qué habitación usaría cada uno. Ella convirtió el pequeño estudio que Ernesto soñaba en un vestidor adicional para sus abrigos y zapatos. Total, tú no necesitas despacho, le dijo. ¿Para qué? ¿Para guardar facturas viejas? Él no protestó. Mudó sus cajas a un armario del pasillo. Allí, entre álbumes familiares, documentos antiguos y herramientas, guardó también una copia de la escritura. No por desconfianza, sino porque su padre, antes de morir, le había dicho una frase que jamás olvidó. Hijo, amar no significa dejar de protegerte. Ernesto no la entendió del todo entonces. La entendería demasiado tarde. Cuando Martín cumplió 18 años, Irene organizó una fiesta elegante en el apartamento. Invitó a socios, amigos, familiares y hasta a un fotógrafo. Ernesto pasó 2 días cocinando, limpiando, moviendo muebles y colgando luces en la terraza. Nadie se lo pidió, simplemente sabía que si algo salía mal, la culpa caería sobre él. Durante la fiesta, Martín brindó con sus amigos. Por mi madre, dijo levantando la copa, que me enseñó lo que es tener ambición. Todos aplaudieron. Ernesto, desde la puerta de la cocina, también aplaudió. Esperó que su hijo añadiera algo más. Una mención. Una mirada. Un y por mi padre. Nada. Carolina, que entonces tenía 16 años, lo vio desde el otro lado de la sala. Por un instante pareció dudar. Luego una amiga le susurró algo al oído, ambas rieron y Carolina apartó la vista. Esa noche, Ernesto limpió copas hasta las 3 de la madrugada. Cuando se acostó, Irene dormía profundamente. Él se quedó mirando el techo, escuchando el leve zumbido de la ciudad. No lloró. Todavía no. La vida siguió. Irene creció profesionalmente y se volvió más dura. Su consultora comenzó a trabajar con empresas extranjeras. Viajaba con frecuencia, asistía a reuniones privadas, volvía tarde. Ernesto dejó su empleo formal después de una crisis de salud leve, una arritmia que lo obligó a reducir el ritmo. Irene lo presentó desde entonces como jubilado anticipado, aunque en realidad él seguía llevando la contabilidad doméstica, resolviendo impuestos, pagando proveedores, cuidando a su suegra enferma durante 2 años y ocupándose de todo lo que nadie veía. Pero cuanto más hacía, menos parecía valer. No entiendo por qué estás cansado, decía Irene algunas noches. Si prácticamente no trabajas. Él quería responder. Quería decirle que había pasado la mañana en el hospital con su madre, que había arreglado una fuga en el baño, que había cocinado para todos, que había ido al banco, que había esperado 2 horas al técnico del ascensor, que había revisado facturas de la empresa porque ella se lo había pedido de madrugada. Pero solo decía: debe ser la edad. Irene sonreía con desprecio. La edad y la falta de carácter. Esa frase se volvió habitual. Falta de carácter. Martín la adoptó también. Papá, tienes que espabilar. No puedes vivir siempre escondido detrás de mamá. Carolina la suavizaba, pero el fondo era el mismo. Papá, es que a veces pareces desconectado del mundo real. Nadie veía que Ernesto no estaba desconectado. Estaba agotado. Había pasado décadas conteniéndose para no romper la paz de una casa que, en realidad, llevaba años en guerra contra él.
El cambio más visible empezó 6 meses antes de su cumpleaños número 62. Irene comenzó a recibir llamadas que atendía en la terraza, con la puerta cerrada. Hablaba en voz baja, pero a veces Ernesto escuchaba fragmentos. No, todavía no se lo he dicho. Pausa. Sí, ya está convencido. No va a poner resistencia. Otra pausa. Mis hijos están conmigo. Cuando Ernesto entraba al salón, Irene cambiaba de tema. Martín empezó a visitar la casa con más frecuencia. Siempre llevaba carpetas. Siempre se reunía con su madre en el comedor o en la terraza. Carolina también aparecía, aunque decía estar demasiado ocupada para cenar con su padre. Víctor, su esposo, la acompañaba y caminaba por el apartamento observando paredes, ventanas, muebles, como si estuviera evaluando una propiedad. Una tarde, Ernesto lo sorprendió midiendo con el móvil el largo del salón. ¿Qué haces, Víctor? El yerno se sobresaltó apenas. Nada. Curiosidad. Este espacio tendría mucho potencial con una reforma moderna. ¿Reforma? Sí. Algo más actual. Menos antiguo. Víctor miró alrededor y luego añadió. Menos Ernesto, por decirlo de alguna forma. Ernesto sintió el golpe, pero no contestó. Esa misma noche, mientras guardaba unas mantas en el armario del pasillo, encontró la carpeta azul donde conservaba documentos antiguos. La abrió por impulso. Allí estaban los papeles de la compra del apartamento, amarillentos en los bordes pero perfectamente legibles. Propietario, Ernesto Beltrán Molina. Pasó los dedos sobre su nombre. Durante años, aquel documento no había significado poder para él. Solo responsabilidad. Había pagado impuestos, cuotas, reparaciones. Había sostenido ese lugar como se sostiene un cuerpo enfermo, con paciencia y sin esperar aplausos. Pero esa noche, al escuchar risas apagadas en la terraza, al oír la voz de Irene diciendo después de su cumpleaños todo estará resuelto, algo se movió dentro de él. No fue rabia. Fue una alerta. Una pequeña luz encendiéndose en una habitación que llevaba demasiado tiempo oscura. Al día siguiente, Ernesto hizo algo que no hacía desde hacía años. Salió de casa sin avisar. Tomó el metro hasta el centro y caminó hasta una notaría antigua donde trabajaba un hombre que conocía desde la juventud, don Ramiro Echevarría. Habían sido compañeros en un despacho contable décadas atrás. Ramiro, ahora notario, lo recibió con sorpresa y afecto. Ernesto Beltrán, ¿cuánto tiempo? Ernesto sonrió con cansancio. Demasiado. Ramiro lo observó con atención. Tienes mala cara. Tengo una pregunta. Sacó una copia de la escritura y la dejó sobre el escritorio. Ramiro leyó en silencio. Luego levantó la vista. El apartamento es tuyo. Ernesto tragó saliva. ¿Solo mío? Solo tuyo. Sin discusión, salvo que exista algún documento posterior que diga lo contrario. ¿Firmaste una donación, una venta, una cesión, una sociedad patrimonial? No. Entonces no hay mucho que discutir. Ernesto bajó la mirada. Mi esposa cree que la casa es suya. Ramiro se quitó las gafas. Creer no inscribe propiedades en el registro. La frase debería haberlo tranquilizado. Pero le produjo tristeza. Porque significaba que durante años Irene no solo lo había despreciado como hombre. También había vivido sobre algo suyo mientras lo trataba como invitado. Ramiro se inclinó hacia adelante. Ernesto, ¿qué está pasando? Él dudó. Durante mucho tiempo había ocultado las humillaciones por vergüenza. Decirlas en voz alta las hacía reales. Pero aquel día,
en aquel despacho lleno de libros y olor a madera vieja, sintió que necesitaba hablar. Contó lo justo. Las llamadas. Las carpetas. Las frases de sus hijos. El miedo de que intentaran obligarlo a firmar algo. Ramiro escuchó sin interrumpir. Cuando Ernesto terminó, el notario abrió un cajón, sacó una tarjeta y se la entregó. Esta abogada es de mi absoluta confianza. Se llama Lucía Ferrer. Especialista en Derecho de Familia y Patrimonio. Habla con ella antes de firmar cualquier cosa. Yo no quiero pelear, murmuró Ernesto. Ramiro lo miró con severidad. Defenderte no es pelear. Es recordar que también existes. Esa frase acompañó a Ernesto todo el camino de regreso. También existes. En el metro, sentado entre desconocidos, sintió una emoción extraña. No era esperanza todavía. Era algo más pequeño. Algo frágil. Como un músculo que llevaba años sin usarse. Dignidad. Al llegar a casa, Irene estaba en el salón con Martín. Ambos callaron al verlo entrar. ¿Dónde estabas?, preguntó ella. El tono no era de preocupación. Era de vigilancia. Fui a caminar. Martín lo miró con sospecha. ¿Con esa carpeta? Ernesto se dio cuenta de que aún llevaba la carpeta azul bajo el brazo. La sostuvo con más firmeza. Papeles viejos. Irene extendió la mano. Dámelos. Yo los guardo. Antes, Ernesto habría obedecido. Ese día no. No hace falta. El silencio fue mínimo. Pero pesado. Irene entornó los ojos. ¿Perdón? Dije que no hace falta. Son mis papeles. Martín soltó una carcajada. Vaya. Hoy amaneciste territorial. Ernesto no respondió. Caminó hacia el pasillo y guardó la carpeta en otro lugar, no en el armario de siempre, sino dentro de una caja metálica con llave que había comprado años atrás para documentos fiscales. Esa noche, Irene no le dirigió la palabra. Y Ernesto entendió que su pequeño no había sido escuchado como una declaración de guerra. Los días siguientes fueron más tensos. Irene se mostraba amable cuando necesitaba algo y cruel cuando no obtenía la reacción esperada. Martín enviaba mensajes preguntando a qué hora estaría en casa. Carolina apareció 2 veces con excusas absurdas, observando cajones, preguntando por papeles antiguos, mencionando reformas y planes futuros. Mamá quiere vender este lugar algún día, dijo una tarde, mientras fingía mirar las plantas de la terraza. Es demasiado grande para ella. Ernesto estaba regando un limonero pequeño. ¿Para ella? Carolina se quedó inmóvil. Bueno. Para ustedes. Entiendo. Ella lo miró con impaciencia. Papá, no empieces. Todos sabemos que mamá se ha ocupado de esta casa siempre. Ernesto cerró la regadera. ¿Eso crees? Eso es lo que ha pasado. Él quiso decirle la verdad. Quiso contarle que cada baldosa, cada impuesto, cada reparación importante había salido de su esfuerzo, de sus ahorros, de su nombre. Quiso recordarle que cuando ella tenía fiebre, era él quien dormía en una silla junto a su cama. Que cuando lloró por su primer fracaso amoroso, fue él quien preparó chocolate caliente a las 2 de la mañana. Que cuando quiso estudiar diseño en una universidad privada, él vendió la última parcela heredada de su padre. Pero Carolina no estaba allí para escuchar. Estaba allí para medir cuánto quedaba de él. Así que Ernesto solo dijo: ten cuidado con las plantas. Algunas parecen secas, pero siguen vivas. Carolina frunció el ceño, sin entender. Siempre con tus frases raras. Y se marchó.
La víspera de su cumpleaños, Ernesto encontró en la basura del despacho de Irene un borrador roto en 4 pedazos. No solía revisar la basura. Le pareció indigno. Pero vio su nombre escrito en una esquina y algo en su estómago se contrajo. Esperó a quedarse solo. Luego sacó los pedazos y los recompuso sobre la mesa de la cocina. No era un documento formal, sino una lista escrita a mano por Martín. Plan cumpleaños. Debajo había varios puntos. Cena en casa. Víctor presente. Carolina graba si se niega. Maleta lista. Presionar firma acuerdo separación. Que reconozca abandono voluntario. Ernesto leyó esas palabras una y otra vez. Abandono voluntario. Sintió frío. No un frío físico, sino uno más profundo. El frío de comprender que las personas por las que había dado la vida no solo querían echarlo, sino construir una versión legal donde él apareciera como culpable de irse. Se sentó en la cocina. La luz blanca del techo le dio a la escena una crueldad clínica. Durante unos minutos no pudo moverse. Luego sacó el móvil y llamó al número de la tarjeta que Ramiro le había dado. Una voz femenina contestó. Despacho Ferrer, buenas tardes. Ernesto cerró los ojos. Necesito hablar con la abogada Lucía Ferrer. Es urgente. Al otro lado hubo una pausa. ¿De parte de quién? Ernesto miró los pedazos de papel sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, pronunció su nombre sin sentir vergüenza. De Ernesto Beltrán. El propietario del apartamento. La mañana de su cumpleaños amaneció gris. Una lluvia fina golpeaba los cristales del dormitorio. Ernesto abrió los ojos antes de que sonara el despertador. Había dormido poco, pero no se sentía débil. Se quedó unos minutos mirando el lado de la cama donde Irene ya no dormía desde hacía meses. Ella se había instalado en la habitación de invitados con la excusa de que él se movía demasiado por la noche. La verdad era otra. La distancia había comenzado mucho antes de cambiar de habitación. Ernesto se levantó despacio. Se duchó, se afeitó con cuidado y eligió una camisa azul claro que Carolina le había regalado hacía años, cuando todavía lo abrazaba sin mirar alrededor para ver quién podía verla. En la cocina preparó café para 2 por costumbre. Luego recordó que Irene no lo tomaría con él. Vertió una taza en el fregadero. El sonido del líquido cayendo por el desagüe le pareció tristísimo. Sobre la mesa encontró un sobre blanco. Por un segundo pensó que era una tarjeta. Su corazón, traicionero, se aceleró. Lo abrió. Dentro había una nota de Irene. Hoy cenamos a las 8. No hagas planes. Tenemos que hablar. Nada más. Ni feliz cumpleaños. Ni una firma. Ni siquiera su nombre. Ernesto dobló la nota y la guardó en el bolsillo. A mediodía salió a comprar la torta. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por costumbre. Tal vez porque una parte de él aún quería dejar constancia de que aquel día no era solo el escenario elegido para destruirlo. Era su cumpleaños. El día en que su madre, hacía 62 años, lo había traído al mundo con esperanza. La dependienta de la panadería le sonrió. ¿Qué le ponemos? Ernesto dudó. Feliz cumpleaños, Ernesto. ¿Es para usted? Él sonrió con pudor. Sí. Entonces le pondré una letra bonita. Mientras esperaba, observó a una niña que elegía globos con su padre. La niña reía, tirando de la manga del hombre. El padre fingía no saber qué color escoger. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Martín había sido así. Carolina también. Hubo un tiempo en que sus hijos peleaban por sentarse a su lado.
Ahora planeaban grabarlo mientras lo echaban de casa. Pagó la torta y caminó bajo la lluvia fina, sujetando la caja contra el pecho como si transportara algo sagrado. Al llegar al edificio, saludó al portero. «Feliz cumpleaños, don Ernesto», dijo el hombre con una sonrisa sincera. «Que pase un lindo día». Ernesto se detuvo. Aquellas palabras, venidas de alguien casi ajeno, lo conmovieron más de lo que esperaba. «Gracias, Miguel». ¿Celebran arriba? Ernesto miró hacia el ascensor. Eso parece. Miguel no notó el temblor en su voz. A las 8 en punto, la familia estaba reunida. Irene, Martín, Carolina, Víctor. 4 platos. 4 copas. Una maleta vieja junto a la puerta del pasillo. Ernesto entró con la torta. Y todo comenzó. «Hoy no vas a dormir aquí, Ernesto», dijo Irene. Ahora, de regreso en ese instante, con la torta apagada sobre la mesa y las miradas de todos clavadas en él, Ernesto sintió algo extraño. Dolor, sí. Un dolor inmenso, casi insoportable. Pero también claridad. Como si todos los años de confusión se hubieran retirado de golpe y dejaran ante él una escena limpia, brutal, imposible de negar. Irene dio un paso hacia la maleta. «No queremos hacer esto más difícil de lo necesario». «¿Más difícil para quién?», preguntó Ernesto. Su voz sonó baja, pero firme. Irene se sorprendió apenas. «Para todos». «No. Para mí». Martín resopló. «Papá, no conviertas esto en una telenovela. Mamá te está ofreciendo una salida digna». Ernesto miró la maleta. ¿Esa es la salida digna? Carolina se levantó del sofá. Te estamos dando la oportunidad de irte sin escándalo. ¿Y si no quiero irme? Víctor soltó una risa. Entonces habrá que llamar a alguien que te explique cómo funcionan las cosas. Ernesto lo miró por primera vez directamente. ¿A quién? Víctor no esperaba la pregunta. A la policía, si hace falta. Irene levantó una mano. No lleguemos a eso. Ernesto, escucha. Nadie quiere hacerte daño. Él casi sonrió. Nadie quería hacerle daño. Lo decían mientras lo echaban de la casa donde había envejecido, delante de sus hijos, con una maleta preparada como si fuera un huésped incómodo. ¿Qué hay en la carpeta, Martín?, preguntó Ernesto. Su hijo tensó los dedos. Documentos. ¿Qué documentos? Irene intervino. Un acuerdo de separación. Nada complicado. Solo reconoce que te vas por voluntad propia y que no harás reclamaciones absurdas. ¿Reclamaciones absurdas? Ernesto, dijo Irene con frialdad, no tienes ingresos importantes, no aportas a la consultora, no tienes capacidad para mantener este lugar y no queremos alargar una situación patética. Lo mejor es que aceptes ayuda. ¿Ayuda? Martín abrió la carpeta y sacó unos papeles. Te alquilaremos una habitación durante 3 meses. En un lugar decente. Después tendrás que organizarte. Durante un instante, Ernesto no oyó nada más. 3 meses. Una habitación. Después de 38 años. Después de criar hijos, cuidar enfermos, pagar deudas, renunciar a trabajos, vender herencias, sostener paredes, techos, vidas enteras. 3 meses. Carolina se acercó con el móvil en la mano. No estaba grabando aún, pero lo tenía preparado. Papá, firma. Por favor. No hagas que esto sea más vergonzoso. Ernesto la miró. Su niña. La de los dibujos. La que una vez escribió Papá es mi casa.
¿Vergonzoso para quién? ¿Carolina? Ella desvió los ojos. Para todos. Ernesto asintió lentamente. Entiendo. Irene confundió aquel gesto con rendición. Su rostro se suavizó un poco, no por cariño, sino por alivio práctico. Sabía que al final entrarías en razón. Martín colocó un bolígrafo sobre la mesa. Firma aquí. Ernesto miró el bolígrafo. Luego miró la torta. La crema azul se había corrido un poco por la humedad de la vela apagada. Su nombre seguía allí, aunque deformado. Feliz cumpleaños, Ernesto. Él tomó el bolígrafo. Irene contuvo el aire. Martín inclinó los documentos hacia él. Carolina levantó discretamente el móvil. Víctor sonrió. Y entonces Ernesto dejó el bolígrafo sobre la mesa sin firmar. No. La palabra fue pequeña. Pero cambió la temperatura de la sala. Irene parpadeó. ¿Cómo? Ernesto levantó la vista. Dije que no. Martín apretó la mandíbula. Papá, no seas ridículo. No voy a afirmar que abandono voluntariamente mi casa. Irene dio un paso hacia él. Tu casa. No fue una pregunta. Fue una burla. Ernesto la sostuvo con la mirada. Sí, Irene. Mi casa. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso la lluvia contra los cristales pareció detenerse. Irene soltó una carcajada breve. No tienes idea de lo que estás diciendo. Creo que sí. Esta casa la he mantenido yo con mi trabajo, con mi imagen, con mi esfuerzo. Ernesto respiró hondo. Tu imagen no aparece en el registro de la propiedad. Por primera vez en toda la noche, Irene perdió el color del rostro. Martín frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ernesto no respondió. Aún no. Porque aquella verdad, guardada durante 17 años en carpetas que nadie quiso mirar, no debía salir como un grito. Debía caer con calma. Como cae una puerta pesada cuando por fin se cierra. Irene se acercó más, con los ojos encendidos. Ernesto, dame esos papeles que escondiste. Él comprendió entonces que ella sabía lo suficiente para tener miedo, pero no lo bastante para estar preparada. No, repitió. Carolina bajó el móvil. Mamá, ¿qué está pasando? Irene no contestó. Martín miró a su madre, luego a su padre. ¿Qué papeles? Ernesto tomó la caja de la torta y la cerró con cuidado. Ese gesto absurdo, sereno, cotidiano, irritó más a Irene que cualquier insulto. No te atrevas a jugar conmigo, dijo ella en voz baja. Ernesto la miró con una tristeza que no necesitaba levantar la voz. No estoy jugando, Irene. Por primera vez en muchos años, estoy dejando de hacerlo. La maleta seguía junto a la puerta. Pero ya no parecía la maleta de un hombre expulsado. Parecía una prueba. Un objeto colocado allí por personas que habían estado demasiado seguras de su victoria. Y que apenas empezaban, a sospechar que tal vez habían elegido mal el día, mal el plan y mal al hombre. Ernesto dio un paso hacia el pasillo. Irene intentó bloquearle el camino. ¿A dónde vas? A mi habitación. Ya no es tu habitación. Él se detuvo. La miró con calma. Una calma nueva. Dolorosa. Pero firme. Eso también lo veremos. Y sin decir nada más, pasó junto a ella. Por primera vez en décadas, Irene Salvatierra no supo qué responder. Ernesto cerró la puerta de la habitación con suavidad. No con un portazo. No con rabia. La cerró como quien protege, por última vez, un pequeño territorio interior que nadie había podido arrancarle del todo.
Del otro lado se escuchaban voces. Irene hablaba rápido, en susurros tensos. Martín preguntaba algo con impaciencia. Carolina repetía: mamá, explícame qué quiso decir una y otra vez. Víctor, que minutos antes parecía dueño del mundo, había perdido el tono burlón. Ernesto se quedó inmóvil en medio del dormitorio. Aquella habitación había sido testigo de casi 4 décadas de vida. Allí había abrazado a Irene cuando nacieron sus hijos. Allí había despertado con miedo la noche en que Martín tuvo neumonía. Allí había guardado regalos escondidos para cumpleaños, cartas que jamás envió, fotografías que nadie miraba ya. Y ahora, ese mismo lugar parecía ajeno. Sobre la cama, Irene había dejado otra maleta abierta. La había llenado con ropa al azar, 2 pantalones viejos, camisas gastadas, un jersey con un agujero en la manga, zapatos que Ernesto no usaba desde hacía años. Ni siquiera había puesto sus medicamentos. Ni la foto de sus padres. Ni el reloj de bolsillo de su abuelo. Para Irene, él no era un hombre saliendo de su hogar. Era un problema que debía ser retirado con lo mínimo indispensable. Ernesto se acercó al armario. Apartó unas cajas, sacó una pequeña llave que tenía pegada bajo un cajón y abrió la caja metálica donde había guardado los documentos. Allí estaba todo. La escritura. Los recibos del impuesto de bienes inmuebles pagados durante 17 años desde su cuenta. Los comprobantes de la entrada inicial. La certificación simple del registro de la propiedad que Lucía Ferrer había solicitado esa misma mañana. Y una carta. Una carta escrita por su padre poco antes de morir. Ernesto no la abrió. No hacía falta. La sabía casi de memoria. Hijo, una casa no es solo techo y paredes. Es el lugar donde un hombre puede descansar sin pedir permiso para existir. No entregues nunca tu derecho a estar de pie. Ernesto cerró los ojos. Durante años había confundido la paz con el silencio. Había creído que callar era amar. Había pensado que soportar era proteger a sus hijos. Pero aquella noche entendió algo terrible. A veces, cuando un hombre permite que lo humillen para evitar conflictos, no enseña bondad. Enseña a los demás que su dignidad no tiene consecuencias. Y él, sin quererlo, les había enseñado eso a Irene, a Martín y a Carolina. Respiró hondo, tomó la carpeta y salió. Al abrir la puerta, todos giraron hacia él. Irene estaba de pie junto a la mesa, rígida, pálida bajo el maquillaje. Martín hablaba por teléfono, pero colgó apenas vio la carpeta. Carolina tenía los ojos abiertos, confundida, como si por primera vez viera grietas en la versión de su madre. Víctor se mantenía cerca de la puerta, incómodo, calculando quizás si todavía convenía seguir allí. Ernesto caminó hasta la mesa y dejó la carpeta junto a la torta. Vamos a hablar, dijo. Irene soltó una risa nerviosa. No tienes nada que decir que cambie lo que ya decidimos. No. Lo que va a cambiar esta noche no es lo que ustedes decidieron. Es lo que creyeron que podían decidir por mí. Martín dio un golpe con la mano sobre la mesa. Basta, papá. No sé qué juego estás haciendo, pero no tienes abogados, no tienes dinero suficiente, no tienes nada. Ernesto lo miró con una calma que a Martín le resultó insoportable. Tienes razón en algo. Durante años actué como si no tuviera nada. Y ustedes se acostumbraron. Irene se adelantó. Ernesto, escucha bien. No te conviene esto. Si quieres pelear, vas a perder. Martín conoce abogados. Yo conozco empresarios, jueces, contactos. Tú no sabes moverte en ese mundo. No necesito moverme en tu mundo para saber leer una escritura. Sacó el primer documento y lo puso sobre la mesa.
El sonido del papel fue pequeño. Pero en la sala pareció un trueno. Aquí está la copia certificada del registro de la propiedad, dijo Ernesto. Este apartamento está inscrito a mi nombre. Solo a mi nombre. Desde el día de la compra. Carolina se acercó despacio. Eso no puede ser. Ernesto no la miró con triunfo. La miró con una tristeza profunda. Sí puede ser, hija. Y es. Martín le arrebató el documento. Leyó la primera página con rapidez. Luego la segunda. Su rostro fue cambiando. Primero incredulidad. Después irritación. Finalmente, miedo. Mamá, dijo en voz baja. ¿Tú sabías esto? Irene no respondió. Esa ausencia de respuesta fue una confesión. Carolina retrocedió un paso. Mamá. No es tan simple, dijo Irene de inmediato. Esa casa se pagó durante el matrimonio. Yo también tengo derechos. Ernesto asintió. Y por eso hablé con una abogada. Tendrás derecho a discutir lo que la ley permita discutir. Pero no tienes derecho a echarme de mi vivienda como si fuera un intruso. No tienes derecho a fabricar un abandono voluntario. No tienes derecho a obligarme a firmar nada bajo presión. Y mucho menos delante de mis hijos, el día de mi cumpleaños. Irene apretó los labios. Estás exagerando. Ernesto abrió la carpeta y sacó otro papel. Este es el borrador que encontré en la basura. Plan cumpleaños. Carolina graba si se niega. Presionar firma acuerdo separación. Que reconozca abandono voluntario. Carolina se cubrió la boca con una mano. Martín miró a su madre, furioso. ¿Lo tiraste sin destruirlo? Aquella frase reveló más de lo que pretendía. Ernesto cerró los ojos un segundo. No era arrepentimiento. No era sorpresa. Era simple torpeza lo que le preocupaba a su hijo. Carolina empezó a llorar, pero no se acercó a Ernesto. Se quedó quieta, como si de pronto no supiera a qué lado pertenecía. Víctor intentó intervenir. Bueno, esto es un malentendido familiar. Tal vez todos deberían calmarse y hablar mañana. Ernesto lo miró. Tú no eres familia mía en esta conversación. Y mientras yo sea propietario de este apartamento, te pido que salgas de mi casa. Víctor se quedó congelado. Irene levantó la voz. No puedes echarlo. Sí puedo. A él sí. Durante unos segundos, nadie se movió. Víctor miró a Carolina esperando que ella lo defendiera. Claro, Carolina seguía llorando en silencio, mirando el documento como si el papel acabara de romperle una infancia imaginaria. Finalmente, Víctor tomó su abrigo. Esto es ridículo, murmuró. Buenas noches, Víctor, dijo Ernesto. El yerno salió sin despedirse. La puerta se cerró. Y algo cambió definitivamente en la casa. Irene comprendió que ya no estaba frente al hombre que bajaba la mirada, que pedía perdón por respirar demasiado fuerte, que aceptaba migajas de afecto como si fueran banquetes. Frente a ella había un hombre herido, sí. Pero despierto. Ernesto, dijo, cambiando de tono. No hagamos esto así. Estamos alterados. Fue un error de forma. Nadie quería sacarte a la calle. Él miró la maleta junto al pasillo. ¿Eso qué era? Irene siguió su mirada y tragó saliva. Yo pensé que sería mejor evitar discusiones. Preparaste mi ropa vieja, Irene. Ni siquiera mis medicinas. Estaba nerviosa. No. Estaba segura. La frase la golpeó. Porque era verdad. Irene había estado segura de que él se quebraría. Segura de que firmaría.
segura de que pediría perdón por no irse con suficiente rapidez. Ernesto se volvió hacia sus hijos. Quiero que escuchen esto bien. No voy a echar a nadie esta noche. No porque no pueda. No porque tenga miedo. Sino porque no soy como ustedes han decidido tratarme. Martín bajó la vista. Carolina sollozó. Papá, yo no sabía. Ernesto la interrumpió con suavidad. Si sabías que me iban a humillar. Tenías el teléfono preparado. Carolina rompió a llorar con más fuerza. Mamá dijo que era necesario. Dijo que tú ibas a manipularnos, que ibas a hacerte la víctima, que nunca aceptarías el divorcio. ¿Y tú qué pensaste? Carolina quiso responder, pero no pudo. Porque la respuesta era demasiado vergonzosa. Había pensado que era más fácil creerle a su madre. Más cómodo. Más conveniente. Durante años había dejado que Irene definiera quién era Ernesto, un hombre débil, inútil, dependiente, sin carácter. Y aceptar esa versión le permitía no cargar con la culpa de haberlo despreciado. Martín respiró con fuerza. Papá, esto no cambia que mamá quiera separarse. No quiero impedirlo. Irene lo miró, sorprendida. Ernesto continuó. Puedes divorciarte, Irene. Puedes rehacer tu vida, puedes irte con quien quieras, puedes vender tus joyas, mover tu consultora, llamar a tus contactos. Lo que no puedes hacer es destruirme para sentir que ganaste. Irene recuperó algo de dureza. No seas melodramático. No estoy siendo melodramático. Estoy siendo exacto. Se hizo un silencio largo. Después, Ernesto tomó la torta, retiró la vela apagada y buscó un cuchillo en el aparador. Cortó un pequeño trozo y lo puso en un plato. Nadie entendía qué hacía. Él se sentó en la cabecera de la mesa. El sitio que durante años Irene había ocupado en las cenas importantes. Tomó el tenedor. Probó un bocado. La crema estaba demasiado dulce. La masa, un poco seca. Aún así, la comió con una serenidad que hizo más daño que cualquier grito. Es mi cumpleaños, dijo. Y voy a comer mi torta en mi casa. Carolina se llevó ambas manos al rostro. Martín caminó hacia la ventana, incapaz de sostener la escena. Irene permaneció de pie, humillada por algo que no podía denunciar, la calma de un hombre al que ya no conseguía manejar. Aquella noche nadie durmió. Irene se encerró en la habitación de invitados. Martín se quedó en el sofá, llamando en voz baja a conocidos, abogados, amigos de su madre. Carolina permaneció en la cocina hasta la madrugada, llorando frente a una taza de té que no llegó a beber. Ernesto se sentó en la terraza bajo el aire frío. La lluvia había cesado. La ciudad brillaba con pequeñas luces húmedas. A las 2 de la mañana recibió un mensaje de Lucía Ferrer, la abogada. Ya tengo preparada la notificación. Mañana a primera hora presentamos medidas. No firme nada. No abandone la vivienda. Y, por favor, no permita más presiones sin testigos. Ernesto leyó el mensaje varias veces. Luego guardó el móvil. Por primera vez en años, no tuvo miedo del día siguiente. La mañana llegó con un silencio incómodo. Irene apareció vestida como si fuera a una reunión de alto nivel. Tacones, chaqueta clara, perfume intenso. Intentaba recomponer su autoridad con apariencia. He hablado con mi abogado, anunció. Ernesto estaba preparando café. Yo también. Ella se detuvo. ¿Tú? Sí. ¿Con quién? Con Lucía Ferrer. El nombre produjo un cambio apenas visible en el rostro de Irene. Lo conocía. No personalmente, quizá, pero sí por reputación.
Lucía Ferrer era discreta, implacable y especialmente conocida por desmontar acuerdos abusivos firmados bajo presión familiar. Martín, que entraba en la cocina, se quedó quieto. ¿Lucía Ferrer?, repitió. Ernesto sirvió café en una taza. ¿Solo una? Sí. Irene intentó sonreír. Ernesto, todavía podemos resolver esto sin hacer el ridículo. Eso pensé durante 38 años. Ella respiró hondo. Bien. Entonces hablemos claro. Aunque el apartamento esté a tu nombre, no podrás mantenerlo. Los gastos son altos. Tú no tienes ingresos suficientes. Te conviene negociar. Ernesto la miró. Durante años me dijiste que no aportaba nada. Curioso que ahora te preocupen los gastos que supuestamente nunca pagué. Irene no contestó. Además, continuó él, revisé las cuentas. Martín alzó la cabeza. ¿Qué cuentas? Ernesto dejó la taza sobre la encimera. Las mías. Las de la casa. Y algunos movimientos que se hicieron desde cuentas comunes hacia la consultora de tu madre sin mi autorización explícita. Irene se puso rígida. Cuidado con lo que insinúas. No insinúo. Pregunto. Y mi abogada también preguntará. Martín miró a Irene. Mamá, ¿qué movimientos? Nada que te incumba. Si me incumbe si hay un problema legal. Ernesto sintió una tristeza amarga al ver a su hijo preocuparse solo cuando la palabra legal entraba en escena. No por la injusticia. No por el dolor. Por el riesgo. A las 10 de la mañana llegó Lucía Ferrer. Era una mujer de unos 50 años, cabello oscuro recogido, traje sobrio y una mirada que no necesitaba imponerse porque ya llegaba con autoridad. Saludó a Ernesto con respeto y luego miró a Irene, Martín y Carolina. Buenos días. Vengo en representación del señor Beltrán. Irene levantó la barbilla. Esta es una situación familiar. Lucía dejó su maletín sobre la mesa. Desde el momento en que se intenta forzar una firma, preparar una salida de la vivienda y documentarla como abandono voluntario, deja de ser solo una situación familiar. Martín quiso hablar. Nosotros no forzamos nada. Lucía sacó una copia del borrador. Entonces esto será fácil de explicar. Martín cerró la boca. Durante la siguiente hora, Lucía habló con una precisión que fue desarmando cada mentira. Explicó que Ernesto no debía abandonar la vivienda. Que cualquier intento de cambiar cerraduras, impedirle el acceso, retirar sus pertenencias o presionarlo para firmar sería documentado. Que la titularidad del apartamento estaba clara. Que el divorcio podía tramitarse, sí, pero no sobre la base de una expulsión encubierta. Que los movimientos bancarios serían revisados. Que Irene podía reclamar lo que considerara, pero tendría que hacerlo ante la ley, no mediante una emboscada emocional. Irene escuchaba con el rostro cada vez más tenso. Carolina no levantaba los ojos. Martín tomaba notas, aunque las manos le temblaban. Al final, Lucía cerró la carpeta. Mi recomendación formal es la siguiente: la señora Irene Salvatierra deberá abandonar temporalmente la vivienda si la convivencia resulta insostenible, puesto que el propietario registral es mi cliente y existe constancia de presión indebida contra él. Irene se levantó de golpe. Eso es absurdo. Esta es mi casa. Ernesto la miró. No con odio. Con el dolor sereno de quien por fin escucha al otro decir la mentira completa. No, Irene. Era nuestro hogar. Pero nunca fue tu casa para echarme de ella. Ella se volvió hacia sus hijos. ¿Van a permitir esto? Martín no respondió. Carolina susurró. Mamá,
tú nos dijiste que todo estaba arreglado. Irene la miró con furia. Lo estaba. Hasta que tu padre decidió ponerse difícil. Algo se rompió en Carolina. No de golpe, sino con un sonido interno que se reflejó en su rostro. No, mamá, dijo lentamente. Hasta que papá dejó de dejarse pisar. Irene la miró como si la hubiera abofeteado. ¿Ahora lo defiendes? Carolina lloraba, pero esta vez no retrocedió. No sé si tengo derecho a defenderlo después de lo que hice. Pero sí sé que lo que hicimos anoche fue cruel. Martín soltó un suspiro. Carolina, no compliques más las cosas. Ella giró hacia su hermano. Tú ibas a hacerlo firmar. Era lo mejor para todos. No. Era lo mejor para nosotros. Esa frase llenó la sala de una verdad insoportable. Irene tomó su bolso. No pienso escuchar esta escena patética. Lucía habló con calma. Señora Salvatierra, puede retirarse cuando quiera. Pero antes le entregaré esta notificación. Irene no tomó el papel. Lucía lo dejó sobre la mesa. Queda informada. Irene miró a Ernesto con un odio que él jamás había visto tan desnudo. Te vas a arrepentir. Antes, esa frase lo habría destruido. Ahora solo le produjo cansancio. Tal vez. Pero no de esto. Irene salió de la casa esa misma tarde. No se llevó mucho. Ropa elegante, documentos de su empresa, joyas, algunos cuadros que aseguraba haber comprado ella. Lucía recomendó inventariarlo todo. Ernesto, obediente, tomó fotografías con el móvil mientras Irene lo insultaba en voz baja. Miserable. Foto. Desagradecido. Foto. Después de todo lo que hice por ti. Ernesto bajó el móvil. ¿Qué hiciste por mí, Irene? Ella se quedó inmóvil. La pregunta la tomó desprevenida porque nunca había pensado en responderla. Durante años había repetido que Ernesto le debía todo, pero nunca había enumerado realmente qué le había dado ella que no viniera acompañado de control, desprecio o exigencia. Te di una familia, dijo al fin. Ernesto asintió con tristeza. Y luego me convenciste de que no tenía lugar en ella. Irene apartó la mirada. Por primera vez, durante un segundo mínimo, pareció cansada. No arrepentida. Solo cansada de sostener su propia versión. Pero el segundo pasó. Volvió a endurecerse. Martín, ayúdame con la maleta. Martín obedeció. Carolina no se movió. Cuando la puerta se cerró tras Irene, el apartamento quedó sumido en un silencio desconocido. No era paz todavía. Era el silencio posterior a una tormenta que ha arrancado árboles, techos y mentiras. Carolina se acercó a Ernesto. Papá. Él estaba junto a la ventana. No me pidas que te consuele ahora, hija. Ella se detuvo. La frase no fue cruel. Fue honesta. Y esa honestidad le dolió más que un reproche. Lo sé, susurró. No tengo derecho. Ernesto la miró. Sus ojos estaban rojos, agotados. Durante años esperé que alguno de ustedes me mirara de verdad. No como el hombre que cocina, que paga, que arregla, que calla. Como su padre. Anoche tuve que ver a mi hija sosteniendo un teléfono para grabar mi vergüenza. Carolina se quebró. Perdón. No sé todavía qué hacer con tu perdón. Ella asintió entre lágrimas. Lo entiendo. Martín regresó una hora después. Irene se había instalado en un hotel. Entró al apartamento sin el aire arrogante de la noche anterior. Papá, tenemos que hablar. Ernesto estaba recogiendo la mesa. La torta seguía allí,
A medio comer. Habla. Martín tragó saliva. Mamá me dijo que la casa estaba a nombre de los dos. Que tú solo aparecías en algunos papeles por una cuestión bancaria. Yo no sabía que era solo tuya. Pero si sabías que querían hacerme firmar un abandono. Martín apretó la mandíbula. Pensé que era una formalidad. No. No lo pensaste. Decidiste no pensarlo. El golpe fue limpio. Martín bajó la cabeza. Puede ser. Durante años, Ernesto había soñado con una conversación honesta con su hijo. Imaginaba abrazos, lágrimas, comprensión. Pero la realidad era más seca. Más torpe. Más humana. Quiero arreglarlo, dijo Martín. Ernesto negó lentamente. No se arregla una vida en una tarde. Entonces dime qué hago. Empieza por no mentirte. Martín se quedó callado. Ernesto continuó. No me despreciaste porque tu madre te engañó. Ella ayudó, sí. Pero tú elegiste creer que un padre silencioso valía menos que una madre poderosa. Elegiste medir mi vida con el mismo metro cruel que ella usaba. Y anoche, cuando me viste con una maleta preparada, no dudaste. Me pusiste un bolígrafo delante. Martín se pasó una mano por el rostro. Me avergüenzo. Eso es un comienzo. No una solución. Aquella noche, Martín se fue sin pedir quedarse. Carolina también. Por primera vez en décadas, Ernesto durmió solo en el apartamento. No durmió bien. La libertad, descubrió, no siempre llega como una canción luminosa. A veces llega como una casa enorme, silenciosa, donde cada habitación recuerda una herida. Durante las semanas siguientes, todo se volvió público en la medida exacta en que Irene había temido. No hubo escándalo de prensa ni espectáculo vulgar. Ernesto no buscaba venganza. Pero los documentos legales comenzaron a moverse. Lucía presentó medidas para proteger su derecho de residencia, solicitó revisión de movimientos patrimoniales y dejó constancia del intento de presión. La consultora de Irene, que dependía mucho de su imagen impecable, empezó a sufrir cuando algunos socios se enteraron de que había usado recursos familiares de manera poco clara. Nadie la condenó abiertamente al principio, pero las llamadas se volvieron más frías. Reuniones que antes se confirmaban en minutos empezaron a posponerse. Invitaciones desaparecieron. Irene culpó a Ernesto. Le envió mensajes. Primero furiosos. Estás destruyendo mi reputación. Después manipuladores. Después de tantos años, así me pagas. Luego nostálgicos. Recuerdo cuando no éramos así. Todavía podemos hablar. Ernesto no respondía sin consultar a Lucía. Una tarde, Irene apareció en el apartamento. Ernesto la recibió en la puerta. No la dejó pasar. Ella llevaba gafas oscuras, aunque el pasillo estaba en sombra. Solo quiero hablar. ¿Podemos hablar aquí? Irene apretó el bolso contra su pecho. ¿Ni siquiera vas a dejarme entrar? Ernesto miró hacia el interior de la casa. Durante años. Esa mujer había entrado y salido como dueña absoluta de cada centímetro, incluso de su respiración. Ahora esperaba que una vieja costumbre abriera la puerta. No hoy. Irene se quitó las gafas. Sus ojos estaban cansados. Ernesto, me equivoqué. Él sintió que el corazón le daba un golpe. Había esperado esas palabras durante media vida. Pero llegaron tarde. Y sonaron incompletas. ¿En qué? Irene parpadeó. ¿Qué? Dices que te equivocaste. ¿En qué? Ella se incomodó. En muchas cosas. Nómbralas.
Irene desvió la mirada. No vine a un interrogatorio. Ernesto asintió. Entonces no viniste a pedir perdón. Viniste a ver si todavía podías evitar consecuencias. El rostro de Irene se endureció. Te estás volviendo cruel. No. Me estoy volviendo claro. Ella respiró con dificultad. Yo te quise. Ernesto sintió una punzada vieja. Puede ser. A tu manera. Pero tu manera me dejó sin voz. Tú también permitiste muchas cosas. Sí. La respuesta la sorprendió. Ernesto continuó. Y esa es mi parte. La estoy mirando todos los días. Permití demasiado. Callé demasiado. Confundí sacrificio con desaparición. Pero reconocer eso no te absuelve de haber disfrutado mi silencio. Irene abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez, no tenía una frase superior, una burla, una orden. Solo un hombre frente a ella que ya no necesitaba convencerla de su valor. El divorcio seguirá, dijo Ernesto. La revisión patrimonial también. Habla con tu abogado. Irene lo miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿De verdad vas a terminar así 38 años? Ernesto tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue triste, pero firme. No, Irene. Tú los terminaste aquella noche. Yo solo dejé de fingir que seguían vivos. Cerró la puerta. Y al hacerlo, no sintió victoria. Sintió duelo. Pero también aire. Pasaron 3 meses. El apartamento cambió lentamente. No de forma lujosa. No con grandes reformas. Ernesto no quería borrar su vida como si nunca hubiera ocurrido. Quería recuperar espacio. Sacó del vestidor los abrigos de Irene que ella no había reclamado y los envió a una organización benéfica con autorización legal. Convirtió aquella habitación en un estudio sencillo. Una mesa de madera, una lámpara cálida, estanterías para libros, una planta junto a la ventana. En la pared colgó el dibujo antiguo de Carolina. Papá es mi casa. Lo miró durante mucho tiempo antes de decidir ponerlo allí. No porque hubiera olvidado, sino porque quería recordar que el amor había existido antes de deformarse. Carolina comenzó a visitarlo los domingos. Al principio se sentaba en el borde del sofá, rígida, con culpa en cada gesto. Ernesto no la abrazaba de inmediato. Le ofrecía café. Hablaban de cosas pequeñas, el clima, el trabajo, una película. Poco a poco, la conversación fue entrando en zonas más profundas. Un domingo, ella llevó una caja. Encontré esto en casa de mamá. Dentro había fotografías viejas. Ernesto cargando a Martín en la playa. Ernesto peinando a Carolina antes de una función escolar. Ernesto dormido en una silla de hospital junto a la cama de Irene cuando ella fue operada de urgencia hacía 20 años. Carolina tomó una foto entre los dedos. No recordaba esto. Ernesto la miró. Yo sí. Ella lloró en silencio. Mamá nos contó una historia donde ella sostenía todo y tú simplemente estabas ahí. Pero en estas fotos, siempre estás haciendo algo. Siempre estás cuidando a alguien. Ernesto no respondió. Carolina continuó. Creo que era más fácil no verlo. Porque si lo veía, tenía que aceptar que fui injusta contigo. Él dejó la taza sobre la mesa. Fuiste injusta. Ella asintió. Lo sé. Y me hiciste daño. Lo sé. Pero sigues siendo mi hija. Carolina se cubrió la boca, temblando. Ernesto se levantó despacio y abrió los brazos. Ella cayó en ellos como cuando era niña. Lloró con una vergüenza antigua.
con un dolor que ya no buscaba excusas. Ernesto la sostuvo, pero no le dijo que todo estaba bien. Porque no todo estaba bien. Le dijo algo más verdadero. Podemos empezar por no mentirnos. Martín tardó más. Su orgullo era más duro, menos dispuesto a romperse. Durante meses se comunicó solo por mensajes breves. Preguntaba por trámites, por fechas, por documentos. Ernesto respondía con cortesía. Hasta que una noche apareció sin avisar. Llevaba la corbata floja y el rostro desencajado. Mamá me pidió que declarara que tú siempre supiste lo de las transferencias, dijo. Ernesto lo dejó pasar. Martín se sentó en el salón, inclinado hacia adelante, con las manos juntas. Me dijo que si no la ayudaba, la consultora podía hundirse. Que era culpa tuya. Que estabas exagerando. ¿Y qué vas a hacer? Martín respiró hondo. Decir la verdad. Ernesto lo observó con cuidado. ¿Por qué? Martín levantó los ojos. Porque anoche soñé con la maleta. La voz se le quebró. Soñé que yo estaba poniendo tus camisas dentro. Y en el sueño tú no decías nada. Solo me mirabas. Como cuando era niño y hacía algo malo. No gritabas. Eso era peor. Ernesto sintió que algo se aflojaba en su pecho. Martín continuó. No sé cuándo dejé de verte como mi padre. No sé cuándo empecé a hablarte como si fueras un empleado de mamá. Pero lo hice. Y no puedo quitarme de la cabeza tu cara cuando puse el bolígrafo sobre la mesa. El silencio se extendió. Luego Ernesto dijo. Yo también cometí errores contigo. Martín negó. No me absuelvas. No te absuelvo. Te digo la verdad. Te enseñé a evitar conflictos, no a respetar la calma. Te dejé creer que quien grita manda y quien calla pierde. Eso también fue una lección equivocada. Martín lloró. No como un niño. Como un hombre que descubre tarde el tamaño de su deuda. Perdóname, papá. Ernesto miró a su hijo durante mucho tiempo. Pensó en el niño del colegio, en el adolescente del brindis, en el adulto que había intentado echarlo. Todos eran Martín. No podía elegir solo una versión. Voy a intentarlo, dijo al fin. Pero tendrás que aprender a llamarme papá de una manera que no sea costumbre. Martín asintió, destruido. El proceso legal terminó casi un año después. El divorcio se formalizó. Irene recibió lo que legalmente correspondía en ciertos bienes compartidos, pero perdió la posibilidad de reclamar el apartamento como suyo. Las transferencias no autorizadas obligaron a una compensación económica. La consultora sobrevivió, pero reducida, sin el brillo arrogante de antes. Algunos socios se alejaron. Otros se quedaron, pero ya no trataban a Irene con la reverencia de antes. Ella envejeció de golpe. No por edad, sino porque había perdido el escenario donde todos obedecían su versión. La última audiencia fue sobria. Ernesto asistió con un traje gris sencillo. Carolina y Martín fueron también, no contra su madre, sino como testigos de ciertos hechos. Irene entró acompañada de su abogado, impecable como siempre, aunque sus ojos revelaban cansancio. Al final, cuando todo quedó firmado, Irene se acercó a Ernesto en el pasillo del juzgado. Supongo que estás satisfecho. Él negó. No confundas justicia con satisfacción. Ella bajó la mirada. Perdí a mis hijos. Ernesto la observó. No. Ellos están intentando encontrarse a sí mismos. Eso no es perderlos. Pero tendrás que aprender a amarlos sin controlarlos. Irene sonrió con amargura. Hablas como si fueras un sabio ahora. No.
Hablo como alguien que sobrevivió a ti. La frase la dejó sin aire. Ernesto no la dijo con crueldad. La dijo como un hecho. Irene quiso responder, pero Carolina se acercó. Mamá, podemos tomar un café algún día. Pero no para hablar mal de papá. No para repetir mentiras. Si quieres verme, tendrá que ser distinto. Irene miró a su hija. Luego a Martín. Martín dijo: yo también. Pero no voy a ser tu arma. Irene apretó los labios. Por un instante pareció a punto de romperse. Pero no lo hizo. Aún no. Quizá algún día. Quizá nunca. Ernesto no necesitaba presenciarlo. Salió del juzgado con una carpeta bajo el brazo y el sol de la tarde sobre el rostro. Lucía Ferrer caminó a su lado. ¿Cómo se siente? Ernesto pensó la respuesta. No se sentía feliz de manera simple. Había perdido un matrimonio, una imagen de familia, muchos años de sí mismo. Pero también había recuperado algo más hondo que la alegría. Ligero, dijo. Triste, pero ligero. Lucía sonrió. Eso suele ser el principio de una vida verdadera. Meses después, Ernesto celebró su cumpleaños número 63 en el apartamento. No hubo grandes lujos. Solo una mesa sencilla, comida casera y una torta elegida por Carolina. Martín llegó temprano para ayudar a cocinar. Carolina trajo flores. Incluso Miguel, el portero, subió un momento con una botella de vino. El apartamento ya no parecía un campo de batalla. Había plantas nuevas en la terraza. Libros en el estudio. Música suave. Fotografías elegidas con cuidado, no para fingir una familia perfecta, sino para recordar una historia completa, lo bueno, lo roto, lo aprendido. Cuando llegó el momento de soplar la vela, Carolina se puso de pie. Antes de que pidas un deseo, dijo, quiero decir algo. Ernesto la miró con ternura cautelosa. Martín bajó la vista, emocionado. Carolina respiró hondo. El año pasado, en este mismo día, yo participé en la peor humillación que le hicimos a mi padre. No hay forma bonita de decirlo. Fui cobarde. Fui injusta. Creí mentiras porque me convenía creerlas. Hoy no quiero borrar eso con una cena ni con lágrimas. Solo quiero decir delante de él y delante de mi hermano que mi padre no era débil por callar. Nosotros fuimos débiles por aprovecharnos de su silencio. Ernesto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Carolina continuó. Papá, tú fuiste casa para nosotros incluso cuando nosotros te tratamos como si no tuvieras derecho a una. Gracias por no convertirte en alguien cruel. Gracias por enseñarnos, incluso tarde, que la dignidad no necesita gritar. Martín levantó la copa. Por papá. Carolina también. Miguel, desde un rincón, murmuró. Por don Ernesto. Ernesto miró la vela encendida. Esta vez no era una vela torcida, abandonada sobre una torta comprada por tristeza. Esta vez la llama estaba firme. Pequeña. Pero firme. Cerró los ojos. No pidió que el pasado desapareciera. No pidió que Irene sufriera. No pidió recuperar los años perdidos. Pidió algo más sencillo. No volver a abandonarse. Luego sopló. Todos aplaudieron. Y en medio de ese aplauso pequeño, imperfecto, Ernesto comprendió que la justicia más profunda no siempre consiste en ver caer a quienes te dañaron. A veces consiste en seguir de pie en el lugar donde intentaron arrodillarte. En dormir bajo tu propio techo sin miedo. En sentarte a la mesa sin pedir permiso. En escuchar tu nombre pronunciado con respeto después de años de desprecio. Esa noche,
cuando todos se fueron, Ernesto salió a la terraza con una taza de café. La ciudad respiraba tranquila. Abajo, los coches pasaban como ríos de luz. En alguna ventana cercana, una familia discutía. En otra, alguien reía. La vida seguía, indiferente y generosa a la vez. Ernesto miró sus plantas. Algunas habían estado casi secas meses atrás. Él las había podado, cambiado de maceta, regado con paciencia. No todas sobrevivieron. Pero las que lo hicieron tenían brotes nuevos. Tocó una hoja verde con la punta de los dedos. Y sonrió. Porque por fin entendía lo que le había dicho a Carolina aquella tarde lejana. Algunas cosas parecen secas, pero siguen vivas. Él también. Durante años lo confundieron con una sombra, con un hombre acabado, con alguien que podía ser expulsado de su propia historia. Pero no estaba acabado. Solo estaba esperando el momento de recordar su nombre. Ernesto Beltrán. Padre. Hombre. Dueño de su casa. Y, por fin, dueño de su vida.